Muy bien, bueno, el día de hoy vamos a ver un espacio muy particular que se construye con transformaciones lineales, ¿no? Es decir, sus elementos van a ser transformaciones lineales. Pero para eso necesitamos primero dos espacios vectoriales sobre el mismo campo. Entonces, supongamos que tenemos B y W, dos espacios vectoriales sobre un mismo campo F. Entonces vamos a definir lo siguiente. Definición. Sean T y U dos transformaciones lineales que van de B en W. Y consideramos un escalar lambda en F. Ok, entonces vamos a definir lo siguiente, vamos a definir dos operaciones. La primera de ellas va a ser una va a ser esta, una suma de T y U que va de B en W y va a estar dada de la siguiente manera. A un B lo enviamos a, como queremos que caiga en W y T y U son transformaciones que van de B en W, su imagen está en W, tenemos un elemento en B, entonces lo más natural es enviarla a la evaluación de B cuando lo mandamos con T y sumamos la evaluación que tiene B con U. Si este es un elemento que está en W. La segunda operación que vamos a definir es la siguiente. Dado lambda en F, un escalar, lambda por T va a ser B, va a ir de B en W, va a ser una función que cumple lo siguiente. Un elemento B lo vamos a mandar a lambda veces la evaluación de B. ¿Ok? Esto también está bien definido porque T va de B en W, entonces T de B es un elemento en W y como W es un F espacio vectorial, pues tiene sentido hacer la multiplicación con lambda, porque lambda está en el campo. Y esto lo vamos a definir para cualquier B en B. Muy bien. Bueno, si nos damos cuenta, estas operaciones ya habían salido cuando estábamos trabajando con funciones. Sí, es como que la manera más natural de enviarlo cuando tenemos aquí una estructura, o sea, aquí podemos sumar, aquí también, entonces hacemos esta correspondencia. Aquí podemos multiplicar en W con elementos del campo, entonces definimos de esta forma. Muy bien. Lo que vamos a hacer es estudiar a esta colección. Entonces para eso vamos a ver el siguiente teorema. Sean B y W F espacios vectoriales y sea, vamos a definir lo siguiente. L de B W va a ser la colección de transformaciones lineales que vayan de B en W. Es decir, va a ser T de B en W tal que T es transformación lineal. Sí, y hacemos toda esa colección. Bueno, si definimos esto así, lo que tenemos es lo siguiente. Lo primero es que para todo escalar lambda y para cualesquiera T y U transformaciones que vayan de B en W, o quizá otra forma de escribirlo de manera más compacta sería decir para cualesquiera T y U que estén en el conjunto anterior que les definí, BW, se tiene que
lambda veces t más u está en este conjunto. Y lo segundo que vamos a checar, que vamos a anotar, es que con las operaciones definidas anteriormente tenemos que L de V en W es un F espacio vectorial. Muy bien. Bueno, si prestamos atención a lo que nos dice este teorema, nos está diciendo que la colección de transformaciones lineales va a ser un F espacio vectorial. Muy bien, entonces vamos a ver la primera parte, vamos a ver el inciso 1. Entonces, para esto vamos a considerar un lambda en el campo y vamos a considerar t y u, transformaciones lineales que van de V en W. Entonces tenemos que ver que lambda veces t más u es un elemento en el conjunto que les di, L de V de W. Pero esto, ¿qué quiere decir? Quiere decir que esto que estamos definiendo aquí como lambda t más u debe ser una transformación lineal que va de V en W. ¿Sí? Es decir, L lambda más u es una transformación lineal. Muy bien. Ok, para ver que es una transformación lineal tendremos que checar dos cosas. Tenemos que checar que abre sumas y que saque escalares. Voy a hacer la parte de que saca escalares. Muy bien, entonces tenemos que probar que lambda veces t más u por un mu v es igual a la evaluación en v y mu sale, ¿no? Entonces para eso vamos a considerar mu en el campo. Muy bien. Ok, tenemos esto. ¿Cuál es la definición de esta transformación? Entonces esto sería igual a lambda t por mu de v más u mu de v, ¿no? ¿Ok? Y bueno, desarrollando el primer sumando, pues tendremos que sería lambda veces t de mu de v. Si era lambda veces por la evaluación de lo que está dentro respecto a t. El segundo sumando pues podemos dejar así, o usando que u es transformación lineal, pues ya de una vez lo escribimos como mu veces u evaluado en v. ¿Ok? Bien, entonces a ver, dígame, ¿qué pasa en el primer sumando? T es lineal y estamos haciendo t de mu v. ¿Eso a qué es igual? El escalar, ¿no? Entonces la primera parte sería, bueno, esta parte que estoy subrayando aquí sería igual a poner mu veces t de v. ¿Por qué? Porque t es lineal y saca escalares. Luego aquí haríamos mu por u de v. Okay. Luego de aquí, fíjense que esto que está aquí es un vector, t de v está en w. Tanto lambda como mu son elementos del campo y w es un f espacio vectorial. Entonces recordemos que hay una propiedad que nos relaciona vectores con escalares. Y la propiedad nos dice, si tú tienes este producto, lo que está en el primer sumando, pues lo puedes ver también así, como lambda por mu, esto con la operación del campo, el producto, por t de v. Okay. Más mu veces u de v.
¿Ok? Bueno, pero si esto pasa, fíjense que tenemos aquí, tenemos lambda por mu. F es un campo, entonces el producto es conmutativo, entonces podemos escribir mu por lambda por T de B más mu veces U de B. Ok, pero ahora tenemos esto, tenemos aquí mu y sabemos que hay una distributividad de escalares con vectores porque estamos trabajando sobre espacios vectoriales. Entonces esto se puede ver como mu veces lambda T de B más U veces B. Sí, bueno, B evaluado en U. ¿Y esto a qué es igual? Si ven la parte que está entre paréntesis, esto sería igual a mu veces por lambda T más U evaluado en B. Ok, entonces ¿a qué estamos llegando? Estamos llegando a que si tú tienes lambda t más u y lo evalúas en un escalar por un vector, entonces esto es igual a, o sea, esta parte es igual a esta otra. Sí, es decir, el escalar salió al final, ¿no? Es el escalar por la evaluación. Entonces lo que tenemos es que si consideramos t y u transformaciones lineales y consideramos lambda un escalar y nos fijamos en esto, lambda t más u, entonces resulta que esto está sacando escalares y de manera análoga se puede probar que abre sumas. Entonces, como esta función va a sacar escalares y abrir sumas, va a ser una transformación lineal. Y el dominio, como t y u son transformaciones que van de u de b en w, cuando consideramos la suma, o sea, lambda t más u con lambda escalar, también va a ser una función que va de b en w por las definiciones que les di al principio. Por lo tanto, es cierto que este elemento, lambda t más u, pues está en este conjunto que les describí. Muy bien. Y para el inciso 2, en el inciso 2 tenemos que ver que justo este conjunto, que son todas las transformaciones que van de b en w, pues es un f espacio vectorial. Para probar eso tendríamos que notar pues que cumple todas las propiedades que nos da la definición de espacio vectorial. Pero bueno, eso es un trabajo que pueden checar con calma, no es muy difícil, se sigue de las definiciones. Y si acaso solo hay que notar algunas cosas. Para el 2, nada más notemos que la transformación 0, es decir, la que va de b en w, tal que a b lo envía al 0 de w, es el neutro. Sí, este funciona como el neutro aditivo. En L de BW. Y dada t, tenemos que menos t de b en w, definida como a un b, lo enviamos a el inverso aditivo de la evaluación, es el inverso aditivo para t, ¿no? En este caso, en L de BW. Sí, con esta observación pues ya podemos ver que se cumplen todas las propiedades.